Escuchábamos en el segmento anterior a Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Y ahora en este segundo segmento vamos a hablar sobre la información que nos ha dado y también de dos panoramas que se abren a partir de la captura de hoy y de la solicitud del Ministerio Público de antejuiciar a Otto Pérez Molina. Uno es qué va a pasar con Roxana Valdetti. Sabemos que está ahora en el cuartel militar de Matamoros y el lunes tiene una audiencia de primera declaración a las 9 de la mañana. El presidente de la República se ha abstenido de dar declaraciones, apenas dijo que va a dar la cara en una actividad en Zacapa, pero no se refirió específicamente a su caso, a la posibilidad de que el Congreso de la República lo despoje de su inmunidad y él vaya a ser investigado y tenga que responder por las imputaciones que le hagan en el caso de la línea. Comencemos, si quieren, hablando de Roxana Valdetti. ¿Cuál es la previsión inmediata que ustedes ven de esa primera audiencia y de las indicaciones que le va a hacer el fiscal? Bueno, yo creo que va a ser muy difícil que con todas las pruebas que se presentaron hoy, más otras adicionales que ellos hubieran podido presentar y que no fueron de conocimiento público, va a ser muy difícil que la señora Valdetti pueda dilucidar su situación en el corto plazo. Vemos que han sido meses de investigación. Hoy la presentación iniciaba dando una especie de contabilidad sobre todos los medios de prueba y decía la CICIG 88.920 sesiones de intercepción telefónica, casi 6.000 correos, 175.000 documentos, 17 allanamientos, 650.000 folios. Es decir, contra toda esa documentación estamos ante un caso muy complejo, pero al parecer muy bien sustentado. Yo no creo que en esta ocasión, valiéndose de algún tipo de recurso legal, ella pueda salir de la cárcel. Los delitos por los cuales se le acusan en este momento son delitos muy serios, que van desde los 5 a los 10 años y que no tienen medida sustitutiva y que son acumulables. Es decir, que los años que ella tendría que permanecer en prisión serían bastantes. A mí, con todo lo que acaba de decir Carmen, una de las cosas que más me llama la atención es como el escaso personal, porque realmente es escaso personal, con el poco equipo en algunos casos, tanto el equipo de la FESI como los equipos asignados de parte de CICIG, porque tampoco creamos que son ejércitos de personas. Revisar todo eso que acabamos de hablar, sí, escuchar todos estos materiales o leerlos, porque muchas veces ya no es escucharlos, pero leer las transcripciones. Es un trabajo minucioso, de detalle, de armar los rompecabezas, de pegar los ciclos y las direcciones en las que va toda esta información. Es un trabajo de verdad genial, fenomenal, que ha hecho estos equipos, tanto los equipos de CICIG como los equipos de FESI, para lograr llegar a armar esto documentalmente, porque han reiterado algo muchísimas veces. Lo que está fundamentando todas estas acusaciones son documentos, son pruebas, son indicios que se van pegando uno con otro conforme los van encontrando, que tienen coherencia. Y no dependen exclusivamente, como en otras ocasiones, en años anteriores, casos de CICIG, de colaboradores eficaces o de información que hubiera dado a alguien que quería salvar un poco su pellejo y entregar a alguien más. Algo terminará viendo de esto, que termina validando lo que encontraron en documentos. Pero el trabajo documental de montar estas estructuras, de encontrar esos cuadernos, las preguntas que hacían Paola y Carmen con respecto al cuaderno donde está anotado las cuentas, las chequeras, y el equipo de especialistas para ir descifrando todo eso. Es impresionante el trabajo que se ha hecho en ese sentido. En ese sentido yo quisiera agregar que esto viene como a calmar la ansiedad que había en la población, porque ya la población estaba como muy tensa de ya hubo señalamientos, ya se hicieron algunas capturas, ya hubo señalamientos inclusive en contra de la vicepresidenta, pero no pasa a más. La gente estaba como muy atenta a cuándo la capturan, cuándo inicia el proceso judicial, etcétera. Me parece que las dos intervenciones de los colegas nos trasladan un mensaje de tranquilizar el proceso, el momento procesal, decía el señor fiscal, el momento procesal era el justo, el óptimo, y esto nos lleva a que el proceso debe continuar con la dinámica que escapa a los momentos políticos, como ya bien Carmen lo señalaba, pero también escapa a la presión y a la ansiedad que hay de la sociedad de que se empiece el castigo en contra de los corruptos. Sin embargo, esto viene a fortalecer la unión de diferentes espacios que han seguido exigiendo que se aplique justicia y ahora que se pide la renuncia del presidente. Esto le da un nuevo empuje a la demanda, toda vez que las implicaciones pueden alcanzar inclusive al presidente. Pero yo la gran duda que me queda, a pesar de que me dicen, me detallan, me enlistan los documentos, los medios de prueba, correos, interceptaciones telefónicas, incluso acá el fiscal nos decía
el fiscal cuando presente las imputaciones en su momento va a dar a conocer por qué al presidente le señalan de cohecho o a la ex vicepresidenta de asociación ilícita. Es decir, en este momento no sabemos cómo se asociaron con Juan Carlos Monzón y con Salvador González. No sabemos ese cohecho, hasta dónde llegó el beneficio que recibieron. ¿Y cuándo empezó? Porque había sospechas incluso que había sido antes de la campaña electoral. ¿De qué dimensión es del la 2011. participación del binomio presidencial en la estructura del caso de la línea? ¿Durante cuánto tiempo y hasta cuándo? ¿Y cómo defraudaron ellos también al Estado? Es la gran incógnita que yo tengo en este momento. Y mi previsión era, al menos yo como ciudadana pensaba que no iban a abrir investigación en este periodo de gobierno donde pidieran la captura de Roxana Valdetti. Pensé que esto se iba a quedar hasta que el presidente terminara su mandato y que le iban a abrir investigación a los dos y iban a pedir la captura cuando los dos estuvieran despojados de inmunidad. Lo que a mí me sorprende de hoy es, quiere decir que Guatemala está diciendo, Estados Unidos no se la va a llevar antes de que nosotros la juzguemos y la sentenciamos, si es posible. Yo no sé, yo no estoy tan segura como de esa afirmación. Porque yo pensaba que iban a esperar que Estados Unidos yo creo que primero más información iremos conociendo en el camino durante la investigación, porque en una conferencia de prensa que dura una hora es imposible tener todo el detalle de esto. Yo creo que esto lo vamos a ir conociendo en el futuro. Y yo sí estaba convencida de que esto podía suceder en cualquier momento, porque yo sí le he creído al comisionado, inclusive cuando hablamos con este señor Ugaz de Perú en esta entrevista sobre los tiempos de la judicatura y los tiempos políticos, él volvió a insistir en que los tiempos de la justicia son distintos y completamente aparte y no están considerando momentos políticos particulares. Eso se ha dado así inclusive en las investigaciones en Brasil y mencionó que así se había dado en Perú. Entonces, con lo cual yo creo que sí hay coincidencia y que no tenemos que pensar o verlo con sospecha. Y es un poco la línea en la que venía Cristian, porque decía, bueno, esto oxigena al movimiento ciudadano, a los reclamos y demás, pero no es bueno, vamos a hacer esto ahora para poder devolverle aliento y oxígeno a las manifestaciones. No, obviamente se los da, pero no es ese el objetivo. El objetivo es seguir en los tiempos de la justicia, en los tiempos judiciales, y si eso coadyuva a esto, y si esto era, voy a decir una fecha, y si esto era el 4 de septiembre, o sea, dentro de 15 días, dos días antes de las elecciones, o era 2 días después de las elecciones, probablemente ahí en ese momento la consideración hubiera sido otra, en decir, bueno, la orden de captura se puede fugar, puede irse y demás. Pero hay una cosa también curiosa, se lo preguntaba a Paola, yo por eso decía, y no lo digo por introducir morbo a esto, cuando decía vamos a especular es porque el fiscal no nos podía decir ciertas cosas. Por ejemplo, sabemos que solicitaron la orden de captura el 19, o sea, el día antes del allanamiento. Así es. Quiere decir que no es que encontraron cosas en el allanamiento que los llevaron a la captura. No. Ya habían pedido la captura antes del allanamiento. Ahora bien, es probable que en el allanamiento, por poco que hayan encontrado, son cosas que les pueden ayudar a terminar de armar ciertas estructuras de aquí en adelante. De las 88,000 escuchas, habían 66,000. Casi 89,000. Y habían 66,000 para el día 16 de abril. Las otras 22,000 son posteriores al 16 de abril. Y hay muchísimos documentos que fueron producto del allanamiento a las oficinas de Luis Mendizábal y a otras oficinas donde recabaron información. Entonces, cada vez que hacen un acto, encuentran nueva información y esa nueva información les va llevando a nuevos espacios. Que ahí queda la duda del enriquecimiento ilícito que le preguntábamos, o queda la duda del lavado de dinero, o de la participación de funcionarios o empleados bancarios dentro de la estructura que hayan permitido esto, como el caso de Chico Dólar. Finalmente sí había una gerente de una agencia bancaria vinculada al caso. Hablemos de Otto Pérez Molina. CACIF pide hoy la renuncia. La misma cúpula empresarial que parecía darle el apoyo, el respaldo al presidente Pérez Molina para que terminara su periodo, hoy convoca una conferencia de prensa de urgencia y dicen y se unen al renuncia ya. ¿Cómo lo ves, Cristian? Primero, tardío, es una decisión tardía, toda vez que hay meses en los cuales diferentes organizaciones que presumían, y había una presuposición de base, que el caso de la línea iba a alcanzar al presidente de la República. Ahora queda prácticamente en evidencia esa hipótesis, y muchas organizaciones insistieron
en que debía renunciar el presidente principalmente por la dignidad del cargo, ya no por la dignidad personal. Sin embargo, esta decisión viene a fortalecer esos posicionamientos de solicitud de renuncia. Me parece que la renuncia del presidente podría en alguna medida descompresionar la tensión social que hay en este momento, porque el renuncia ya del presidente se instala después de la renuncia de la vicepresidenta y se ha mantenido vigente a la par de el pedido de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, a la par de otros posicionamientos y otras demandas de los diferentes sectores sociales. Me parece que es el momento oportuno para que el presidente tome una decisión correcta, apegada a la justicia, a enfrentar la justicia, porque de mantenerse en el cargo, lo que va a generar es que el antejuicio pedido por el Ministerio Público y por la CICIG pase por todo el proceso que puede llevar N tiempo hasta que llegue nuevamente al Congreso. Y si hubiese voluntad política para que en este momento se le retirara el derecho de antejuicio, el tema sería retomar en el Congreso de la República el antejuicio que presentó el diputado Amílcar Pop y evidentemente quitarle el derecho de antejuicio para que continúe la investigación. Porque ¿qué pasa si en esos escenarios que decía Carmen hace un momento, que decía, bueno, entonces se le adelantaron a la Embajada de Estados Unidos para solicitar la extradición de Roxana Valdetti? ¿Qué pasa si entonces lo que les queda es que el que saldrá extraditado es Otto Pérez Molina? Y porque el tema del lavado de dinero, que es el delito por el cual en todo caso se iban a perseguir a cualquiera de ellos en primera instancia, se da cuando se saca dinero de Guatemala, se transfiere en dólares a otro país, no importa qué país haya transferido, una vez sea en dólares pasa por el SWIFT o por el ABA que está en el Federal Reserve de Nueva York y el dinero pasa por Estados Unidos. Lo dejo solo como inquietud porque vamos a ir a las redes antes con Ana Lucía para que nos comente algunas de las preguntas, algunos de los comentarios que nos están haciendo desde las redes y volvemos acá para comentar al respecto. Ana Lucía. Gracias, Kike. Así es, hay mucha participación, como les decíamos, seguimos todavía recibiendo bastantes comentarios que están en parte alabando o agradeciéndole también a la CICIG y al Ministerio Público la obra de este día. Anonymous Guatemala está tuitando con nosotros, dice, ahora más que nunca pedimos la renuncia Otto Pérez Molina, convocamos para marcha de antorchas para el 22 de agosto. Ustedes pueden buscar la imagen y los detalles de este evento, es que será el sábado 22 de agosto a las 4 de la tarde en la Corte de Constitucionalidad. Además, Mildred Medina también dice, ahora esperemos que no dejen de lado lo del Tribunal Supremo Electoral, que cumpla la ley, retirando al líder, UNE y Partido Patriota de las elecciones. Mario Monterroso dice, yo nunca pensé que en Guatemala no se iba a denunciar a una política tan poderosa como Valdetti, siendo en ese entonces la vicepresidente. Randolfo Muñoz dice, aún falta mucho por hacer, los eventos de este día dan pauta a especulación. Juan José López Torres dice, Estados Unidos ya dejó en claro que con la CICIG no tolerará algo que debieron resolver las autoridades locales. Veneno Leiva dice, Guatemala libre, Amatitlán repudia la corrupción y nos muestra una fotografía con un cartel que dice, yo digo no a la impunidad en Guatemala, Guatemala libre. Danilo Ramírez dice, señores, el pueblo no quiere elecciones, se puede incluir a Telma como candidata, la queremos de presidente, dice, sin duda alguna, como les decía, agradeciendo la labor de Telma Aldana y también de Iván Velázquez. Rolando Herrera, por su parte, dice, qué bueno que ahora sí la capturaron, u ojalá que se cumpla la ley y que devuelva lo que se robó. Esa es una de las peticiones más vistas en este día, que hacen referencia no solo a que qué bueno que haya sido capturada la vicepresidente o que cumpla con su condena, sino que además devuelva todo lo robado. Eso es lo que dicen los ciudadanos guatemaltecos. Quique, regresamos contigo. Todo este dilema, todo el esquema que nos están planteando, hay un poco de todo. Hay lo que decías tú ya, el que había desesperación, que no había acción en contra del 1 o la 2, pero sin embargo también hay ilusión con lo que puede seguir después de eso. No es que se haya descargado. Cristian decía que se habían tranquilizado tal vez un poco los ánimos, creo que fue la frase que utilizaste, o la ansiedad de la gente. Por un lado, sí. Finalmente hay sensación de que la justicia está funcionando y que no bastó con que ella saliera, sino que ahora ya se le está procesando y la señora ya está presa. Ahora sigue lo siguiente, que es que renuncie el presidente. Yo creo que no tiene opción, yo creo que tiene que renunciar, tanto por la presión interna que se va a generar en los próximos días como por la presión internacional. Es una vergüenza que el nombre de Roxana Valdetti se haya convertido en trending topic a nivel mundial esta tarde cuando estábamos acá con Juan Carlos. El presidente no tiene otra opción. Y si él todavía sí se aferrara al poder,
los congresistas van a tener que revisar su decisión, la decisión de no haberle querido retirar la inmunidad. Esta vez van a tener que hacerlo precisamente por eso. Si las pruebas son más contundentes, de la denuncia y de la solicitud de antejuicio a Amílcar Pop, argumentaron que no podían darle el antejuicio sobre la base de recortes de periódicos. Claro. Bueno, señores, estos ya no son recortes de periódicos, es que aquí hay evidencia fuerte, hay evidencia sólida, con lo cual no habría razón para no retirarle Aparte, el antejuicio. presidente perdió sus apoyos. El CACIF hoy le dice Ya no. más. No nos interesa más la institucionalidad que defendimos hace 2 meses cuando le respaldamos a usted. Pidieron la renuncia de Valdetti y se dio. Ahora están pidiendo la renuncia de Toper Molina. Sin embargo, yo creo que el presidente se va a aferrar con las garras hasta donde pueda y va a ser a patadas, que lo va a tener que sacar el pueblo, el Congreso, la CICIG, lo que sea, porque el presidente no tiene, al menos no ha mostrado ninguna intención de aflojar. Ilegitimidad, ya no tiene legitimidad. Y quizá como un caibín. Ya no tenemos presidente, como decía la gente hoy en la tarde, ya no tenemos presidente. Bueno, Si su nivel de apoyo era de un 9% menos, el margen de error de las encuestas 6% más. Después de esto, señores, nos hubiera ya... tocado hacer la ronda de ganadores y perdedores, pero obviamente aquí se ganó por default y se perdió por default. claro. Por Ganan por también. default los ganadores, Ministerio Público y la CICIG, y perdedor. pierden por default automáticamente Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Yo sí creo que hay un gran reto de aquí a futuro y el futuro inmediato es cómo blindar al Ministerio Público, cómo blindar a los fiscales, cómo blindar a los jueces valientes que han estado atreviéndose a aplicar justicia en contra de políticos, y obviamente en el cambio de gobierno la fiscal general va a correr un riesgo. Obviamente la CICIG en un cambio de gobierno también tendrá que enfrentar una correlación de fuerzas políticas distintas, y aquí es a la sociedad y a la ciudadanía a la que nos corresponde en alguna medida darle respaldo a este tipo de organizaciones y actores sociales. Gracias por habernos acompañado. Gracias, compañeros. Qué gusto. A todo este Gracias. equipo que está acá. Por lo menos en unos minutos, a las 10 p.m, continuamos con el equipo completo de analistas de a las 10 p.m. Lo esperamos en unos minutos para seguir analizando este tema, así que ya volvemos. Gracias por habernos acompañado en este segmento a las 8:45. Y bueno, me dicen que tenemos unos memes. Los memes de la jornada. Los tiene ahí los memes de la Ojalá que pongan el que acabo de ver de... Hay varios interesantes, de la pero a ver, justiciera. nos van a permitir ver los memes de la jornada, que hoy hubo fábrica impresionante de memes. Tormenta de memes. Tormenta. Y con eso nos despedimos, así que les agradecemos que nos hayan acompañado y les dejamos ahora a ustedes los memes de la semana. Everybody sing this song all the do-da day.